Bien, hermanos, son las 6:12 y vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 3 y continuamos con el estudio de este capítulo que lo vamos a hacer hoy a partir del verso 11. Como introducción, recordamos que hasta ayer habíamos leído cuando Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración y allí se consiguieron con un hombre cojo de nacimiento que todo el mundo conocía desde hacía muchos años y estaban acostumbrados a verlo allí inválido, incapaz de mover sus piernas y de hacer algún movimiento con sus extremidades, y de pronto lo ven saltar, brincar de una forma tremenda en medio del templo adorando a Dios. Y esto sirvió como plataforma, como introducción para que toda la gente que estaba en el templo se quedase asombrada de lo que estaba ocurriendo. Una vez más, en este pasaje que vamos a leer hoy, Dios genera las circunstancias necesarias para que Pedro tenga la oportunidad de expresar o de presentar el mensaje de la palabra. Pero vamos a notar algunas características de este nuevo sermón del apóstol Pedro. Dice el versículo 11 que el hombre cojo, dice, y teniendo asidos, es decir, tomados, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, es decir, asombrado, impresionado, impactado, concurrió. Observen esa palabra, concurrió. Ellos fueron hacia los apóstoles. Dice, concurrió a ellos, perdón, el hombre concurrió hacia la multitud, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Quise hacer énfasis en la palabra concurrir porque siempre hay un encuentro entre la persona que necesita escuchar la palabra, en este caso el pueblo que se había agolpado, que estaba atónito, que estaba asombrado, y el que va a predicar la palabra. Siempre debe haber una coincidencia, siempre hay una, como dice nuestro hermano Juan Celaya, siempre hay una cita divina que se requiere para que se encuentre el necesitado de escuchar la palabra y el que se la puede brindar, que es el que predica. Así que nosotros siempre debemos estar listos para ver hacia quién Dios nos quiere llevar para predicarle su palabra, o quién viene a nosotros para que en vez de hablar de fútbol o de economía o de inmigración o de nuestros problemas, aprovechemos que tenemos a esa persona allí y presentarle a Jesucristo, preguntarle si está seguro de la eternidad, etcétera, etcétera. Por eso quise hacer énfasis en la palabra concurrir, porque siempre vamos a estar notando en la Biblia que en la predicación del Evangelio hay dos personajes, el que está necesitado del mensaje y el que se lo puede brindar. En este caso, el cojo no se quedó solamente con su alegría por haber sido sanado, sino que Dios lo usó tomando a Pedro, tomando a Juan y trayéndolos a coincidir con la gente que estaba en el templo para predicarles la palabra. Observen el versículo 12 que dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Es decir, Pedro evidentemente pudo notar que había una oportunidad. Por eso dice, viendo esto, Pedro, viendo esta oportunidad, tomando en cuenta que tiene la opción de hacerlo, entonces habló al pueblo, respondió al pueblo. Ese respondió obedece a esa impresión, a ese asombro. Él no dejó vacía esa expectativa, él aprovechó el ambiente de impacto que había para entonces predicar la palabra. Y dice, varones israelitas. Una vez más, el apóstol Pedro utiliza esta expresión para hacer énfasis en algo que es un principio bíblico que notamos en el desarrollo de la predicación del Evangelio, que la predicación va primero hacia
el pueblo de Israel. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Estas preguntas surgen porque evidentemente, aunque no lo dice el texto, el murmullo, el comentario que estaba en el ambiente al ver a este hombre que por años estuvo echado a la puerta del templo, incapaz de mover sus piernas, y ahora verlo brincar, evidentemente el murmullo, el rumor que se estaba generando en el templo era: estos hombres son dioses, o estos hombres tienen un poder especial, o estos hombres sanaron al cojo. Observen, muchos empezaron a poner su mirada en el hombre, empezaron a poner su mirada en Pedro y en Juan. Y me imagino, no es, creo que contrario a la historia, a lo que el texto nos muestra, que quizás algunos empezaron a tener la expectativa de que en ellos también se manifestase algún tipo de milagro. Esto es importante porque resaltarlo, porque una vez más, mucha gente está interesada en buscar de Dios para soluciones terrenales, para sanidades físicas, para que Dios les resuelva una crisis, un problema, una circunstancia. Y evidentemente la Biblia nos dice: venid a mí los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ciertamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puede traer alivio a nuestras almas, a nuestros cuerpos, por medio de milagros y provisiones físicas y materiales. Pero siempre el fin último debe ser conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y siempre debemos darle la gloria y la honra a Dios. Así que Pedro y Juan no quisieron recibir ningún mérito. Todo lo contrario, trataron y buscaron que el pueblo orientara su mirada ¿a quién? A Jesucristo, al Señor, no hacia ellos. Y dice, nosotros, es decir, Pedro está diciendo: no pongan su mirada en nosotros. Versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Observemos aquí que Pedro no se anda por las ramas una vez más. Él va al punto neurálgico de lo que él quiere transmitir. ¿Cuál es el Dios de los judíos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa es una forma en la que ellos representan o identifican al Dios verdadero. Y él les está diciendo: ese Dios, el que ustedes vienen a adorar en este templo, al que han adorado nuestros padres por generaciones, ese Dios tiene un hijo llamado Jesús, cosa que fue blasfemia para los judíos. Es decir, Pedro está trayendo al centro del mensaje lo que precisamente fue la causa por la cual los fariseos, los saduceos y el pueblo terminó crucificando a Jesucristo. Que Jesucristo se presentó como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, y ellos no soportaron esa idea. Pedro no está cambiando el discurso del Evangelio, lo está reforzando, lo está afincando, está diciendo: ese Dios al que ustedes adoran, el Dios verdadero, el Dios de Israel, tiene un hijo, y ese hijo se llamó Jesús. Y ustedes, escuchen bien, lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes lo llevaron delante de Pilato, y ustedes fueron los culpables y responsables de su muerte. Ya Pilato había resuelto ponerlo en libertad. Y dice el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Definitivamente Pedro, por el poder del Espíritu Santo, está destacando la magnitud
de la necedad del pueblo de Israel. Está destacando la actitud absurda de haber tenido al Mesías al frente, de haber tenido al justo, al santo, al inocente, al que no cometió pecado, y lo pusieron al lado de un delincuente, de un hombre que merecía estar preso, que llamado Barrabás, y sin embargo fue tan grave, fue tan absurda, fue tan ciega la actitud de Israel, la misma que han mantenido a través de los siglos, que tuvieron al frente al Hijo de Dios y lo cambiaron por un delincuente. Pero lo importante de esto es que Pedro no está suavizando el mensaje. Por el contrario, está presentando en forma contundente los argumentos del pecado. Y esto nos recuerda algo, hermano. El evangelio no puede ser edulcorado. El evangelio no puede ser endulzado. El evangelio no puede ser suavizado. Tenemos que presentar a un Dios de amor, pero tenemos que presentar a un Dios que te dice a ti, que me dice a mí, tú eres culpable, tú me has fallado, tú mereces ser juzgado, tú no tienes derecho a considerarte una buena persona. Todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos tenido al frente al Señor y a Barrabás, y hemos escogido muchísimas veces a Barrabás antes que al Señor. Versículo, voy a leer un mensaje que me acaba de enviar Mariela. Mataron al autor de la vida. Exactamente, a eso vamos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Este pasaje nos muestra un maravilloso contraste. Ustedes mataron el que generó la vida. La Biblia dice en Colosenses que por Jesucristo todas las cosas y para Él fueron hechas. El autor de la vida, el que hizo que nosotros y ustedes existieran, dice Pedro, ustedes lo mataron. Pero es como un delicioso contraste. Ustedes mataron al autor de la vida, pero sin embargo, Él fue resucitado. Él no pudo ser vencido por la muerte. Y nosotros somos testigos de esto. Esto lo único que hace es refrendar lo que ya hemos dicho en el pasado. La resurrección es la clave del Evangelio. La resurrección es el elemento fundamental que hace a Jesucristo el verdadero Mesías, porque Él y solamente Él tenía el poder, el derecho de poner su vida y de volverla a tomar. Él es el autor de la vida. Él, sin embargo, fue entregado y muerto por su pueblo. Él tiene el poder de poder retomar su vida y poder mostrar su poder delante de este pueblo. Y Pedro, una vez más, está resaltándole a estos israelitas que ese hombre es Jesús. Y dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este pasaje nos muestra cómo Pedro está tratando, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, de que comprendan que ese nombre que para los israelitas es impronunciable, el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, el nombre del Señor, el nombre de Dios, el nombre del gran yo soy, ese nombre se vio representado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en ese nombre en el que este hombre ha sido sanado. La fe que es en Jesucristo es el que puede traer sanidad. La fe que es en Jesucristo es la que puede traer salvación. Por eso la Escritura dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Así que tremendamente lo que Pedro está haciendo, dirigido por el Señor, es convencer, traer el mensaje al pueblo de Israel de que Jesucristo no fue un hombre común y corriente como ellos pensaron, sino que era la representación viva, vívida, la encarnación de la deidad, es decir, Dios mismo. Versículo 17 dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Aquí no debemos interpretar a Pedro como que está alcahueteando, aguantando o justificando la actitud de los israelitas. Simplemente está mostrando una vez más lo que Dios le ha dado siempre a Israel, una oportunidad más. Dios, a pesar del pecado de Israel, a pesar de haberse hecho un becerro de oro en pleno desierto, a pesar de haber muchas veces traído al altar del Señor dioses ajenos, a pesar de que se desviaron una y otra vez del camino, a pesar de que crucificaron al Mesías, una vez más Dios está abriendo una oportunidad de compasión, de paciencia, de misericordia. Por eso él dice, sabemos, os creemos que ustedes han hecho esto por ignorancia, pero Dios ha cumplido. Es decir, ustedes tienen la oportunidad de reconocer, de aceptar que este hombre que ustedes crucificaron fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 19. Cuando usted es confrontado con el Evangelio, tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Por eso dice el versículo 19. Así que, como consecuencia de todo esto que les he explicado, como consecuencia de todo esto que les he predicado, la respuesta es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin reconocimiento de que Dios es el justo y nosotros los culpables, no hay redención. Tenemos que conscientemente aceptar, reconocer y confesar que somos pecadores y debemos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos para que se ejecute en nosotros la redención de nuestros pecados, para que vengan, dice aquí, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Aquí hay un orden, arrepentimiento. Luego viene el tiempo de refrigerio, es decir, el tiempo en el cual somos alentados por el Señor. Y luego viene la venida del Señor en la cual seremos glorificados cuando Jesucristo venga. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fíjense cómo Pedro mantiene la correlación entre ese Dios de Abraham, esos profetas del pasado, y el cumplimiento de todas esas profecías en Jesucristo, el que vosotros crucificasteis. Ese es el cumplimiento de la palabra. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Una vez más, el apóstol Pedro está trayendo a colación a los protagonistas más queridos por Israel. Primero mencionó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora menciona a Moisés, que es para Israel un personaje fundamental. Y él está diciendo, Moisés ya nos dijo en el pasado que vendría un profeta y ese profeta había que escucharlo, y el que no escuchara a ese profeta estaría fuera de la voluntad de Dios. Y él les está diciendo, ese profeta es Jesucristo. Y termino con esto. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto, y que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El apóstol Pedro les está diciendo, miren, ustedes son bienaventurados. La Biblia muestra que Israel va a tener las primicias, que Israel va a recibir de primero la oportunidad de conocer al Salvador, al Señor, a Dios encarnado.
los profetas, todo lo que nos dijeron los profetas, lo que hemos estado predicando a través de los siglos, lo que hemos estado enseñando, se ha cumplido en Jesucristo. A ustedes les ha sido dada esa primicia, esa bienaventuranza. Pero la consecuencia lógica de la predicación del Mesías a nosotros debe ser que cada uno de nosotros se convierta de su maldad. Por lo tanto, una vez más se ratifica que el propósito de Jesucristo en nuestras vidas es darnos perdón de pecados, hacernos salvos, redimirnos y hacernos aceptos delante de su presencia. Bien, hermanos, son las 6:33. No sé si alguien quiere agregar algo. Pastor, Dime, Mariana. eh, me llama mucho la atención esta actitud de Pedro, ¿verdad? Porque siendo Perdón, Pedro, ¿puedes repetir? ¿Te llama la atención qué? Perdón. la actitud de Pedro, Ajá. conocer, porque siendo un hombre tan tosco, tan simple, tan elemental, Ujú. él tuvo allí una oportunidad, pero única, después de aquel milagro, ¿verdad? Poder exaltarse él, ¿ok? Y esto me recuerda el cómo los seres humanos nos ufanamos de nuestra posición social, económica, intelectual, y resulta que nada de eso nos pertenece, porque todo eso no lo da Dios. Entonces Pedro hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer, exaltar a Cristo, porque él Amén. pudo aprovechar la oportunidad, pero no Amén. lo hizo. Amén. Y es una constante que vamos a ver, porque en otras ocasiones vamos a ver a hombres yendo hacia los apóstoles y teniendo una actitud de reverencia y ellos evitando recibir esa reverencia. Lo vemos en los ángeles, cuando Juan, por ejemplo, también en Apocalipsis se dobla delante de un ángel y el ángel dice, no, a mí no me adore. Siempre una persona que tiene un corazón que ha sido y está siendo gobernado por Dios nunca va a permitir que la gloria, que el reconocimiento, que el aplauso vaya hacia él o hacia ella, sino siempre para la gloria del Señor. No les quito más tiempo, feliz día, gracias por vuestra opinión y que pasen un día maravilloso y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana. Chao.